Son ya las 10 de la noche con 4 minutos tiempo del centro del país. En esta época aumentan los casos de depresión estacional o trastorno afectivo estacional. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, las personas con mayor probabilidad de sufrir depresión estacional son niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores que viven solos o también padecen trastornos de la salud mental. De hecho, entre el 4 y el 8% de la población general experimenta este malestar, siendo las mujeres de 25 a 30 años las más afectadas. Y además, investigaciones en el mundo están mostrando que la latitud geográfica tiene una gran influencia. Fíjese, las áreas de mayor altitud suelen registrar tasas de más altas de presión estacional y sin embargo, pues este trastorno puede representar o presentarse también en cualquier parte del mundo y entre los síntomas más comunes de la depresión estacional están el cansancio sin causa aparente, apatía, desgano, pérdida de energía, irritabilidad, pensamientos negativos, insomnio también, exceso de sueño durante el día, y falta o aumento también del apetito. Y bueno, pues para platicar sobre este tema, saludo con mucho gusto al doctor Ángel Alberto Ruiz, psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, qué gusto. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante en estas épocas. Sí, por supuesto, entra diciembre, pero también con diciembre entra pues un trastorno. ¿Cómo comenzaría a hablar de él? Mira, en la introducción lo decías muy bien. Básicamente hay que estar muy atentos quienes ya han sufrido de depresión invernal o trastorno depresivo estacional, como es el nombre que que la Asociación Psiquiátrica Americana le da a este padecimiento. Tienen que estar como muy atentos porque es la época en que empieza a surgir, sobre todo ya cuando empieza a disminuir el tiempo total de luz, sobre todo en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, y más hacia el norte del país, probablemente no tanto hacia el sur-sureste, sin embargo también en ciertas regiones en donde hay como mayor nubosidad hacia el sur del país, o bien que baja también la temperatura, también Ujú. a veces algunas personas reportan que cuando baja la temperatura también podría empezar a disminuir su estado de ánimo. Doctor, ¿qué pasa en la mente de las personas cuando, por ejemplo, hay un día nublado o, por ejemplo, en lugares que neva, también sienten pues esa emoción también o es un trastorno? ¿Qué pasa por la mente de las personas? Porque, bueno, pues la mayoría se deprime. Sí, generalmente lo que sucede, uno de los grandes factores que se modifican con los cambios de luz y sombra de acuerdo al ritmo circádico y la latitud en la que estemos es precisamente la producción de la melatonina. La melatonina es una hormona que habitualmente nosotros tenemos en nuestro cerebro y que tiene que ver con un neurotransmisor que es muy conocido, que tiene que ver con el estado emocional, que es la serotonina. Ujú. Entonces, básicamente, uno de los cambios que se produce de manera importante es ese metabolismo en la melatonina que al mismo tiempo impacta negativamente sobre un adecuado funcionamiento serotoninérgico. Y otra sustancia, por decirlo de alguna manera, es la vitamina D. También la vitamina D cuando Ujú. baja con la disminución del sol, porque aparte que debemos de consumir algunos alimentos que son Ujú. precursores de vitamina D para procesarla y para que nuestro cuerpo la aproveche y sobre todo nuestro cerebro la aproveche, tenemos que tomar luz solar. Entonces, a nivel químico pasan esas alteraciones en el cerebro sobre el sistema serotoninérgico, Ujú. noradrenérgico, y esto facilita que los pensamientos negativos y el estado de ánimo depresivo persistente aparezcan. Doctor, muchas personas viven todavía, por supuesto, con las familias, llámense hijos y llámense también, pues, parejas, pero también hay otras que viven solas. ¿Cómo identificar, por supuesto? Y después mi segunda pregunta, ¿cómo tratarlo? Sí, generalmente con las personas que viven solas, bueno, algún contacto social deberán de tener, si no lo tienen, a gente cercana y ahora con los programas del gobierno de visitas a domicilio, pues es algo de lo Ujú. que hay que estar atentos y sobre todo cambios en su conducta de higiene, alimentación, como lo decías en la introducción, las personas empiezan a comer menos o comen mucho más, sobre todo alimentos demasiado grasosos o
no quieren salir de la casa, les cuesta trabajo interactuar socialmente y el tratamiento generalmente, ya que está previsto que alguien pueda cursar con estos síntomas, se recomiendan medidas higiénico-dietéticas que son actividad física moderada, baños de sol no de manera moderada, que son no más de 10 minutos, quienes tienen tez blanca, usar bloqueador solar y cuidar la alimentación y, por supuesto, evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Oiga, doctor, ¿qué sector de la población es más vulnerable hablando de edades? Que ya lo habían dicho en la cápsula de introducción, que me pareció muy precisa, generalmente las mujeres jóvenes, Sí. pero sobre todo las personas que ya han tenido cuadros de estación invernal o que tienen el antecedente de un familiar de primer grado que tiene trastorno depresivo mayor, que tiene trastorno bipolar o que ha tenido un cuadro de esquizofrenia, por ejemplo, y son de la población como más vulnerable y de ahí le siguen los adolescentes y adultos mayores. ¿Cuáles serían las señales de alerta ya por las que pudiéramos recurrir a un doctor o a una ayuda de emergencia, doctor? La ayuda de emergencia generalmente viene porque precisamente la depresión y la ansiedad llevan a pensamientos suicidas. Y cuando las personas empiezan en querer morir, ¿no? Entonces ese es un cambio muy importante en nuestro pensamiento que requiere ayuda inmediata y generalmente esa ayuda la puede proporcionar su médico de primer contacto o bien específicamente un psicólogo o un psiquiatra. Totalmente. ¿Alguna recomendación más para la gente que nos está viendo a esta hora de la noche, doctor? Cuiden su salud y nosotros tenemos un eslogan dice está bien pedir ayuda porque siempre todo se puede remediar excepto el intentar un suicidio o básicamente los tratamientos para este tema de depresión estacional son generalmente más breves que los otros padecimientos que tienen que ver con Sí. los cambios afectivos. Finalmente, doctor, ¿qué le debemos o qué no le debemos también decir a las personas que están en esta situación? Bueno, esa es una gran pregunta. Siempre insistimos mucho que no se trata de echarle ganas, porque la primera frase que se nos viene a la mente es decirle a alguien que le eche ganas, pero básicamente el cerebro no está funcionando como debe de ser Ujú. y, por ejemplo, no es algo voluntario que deje de alguien de sentir felicidad o capacidad de disfrutar cosas cotidianas. Eso es más bien es una alteración en la percepción del mundo y que además se tiene remedio. Entonces, lo que hay que pedirle a las personas cuando uno no sabe qué decir, pues es que busque la ayuda de alguien que sí pueda escucharlos y alguien que tenga la capacidad de ser empático con los pensamientos o con las sensaciones emocionales que está teniendo en ese momento la persona, porque a veces no a cualquiera le es tan fácil contender con el estado emocional de quien tenemos enfrente. Totalmente. Doctor, ¿algo más que le gustaría agregar? Sí, pues mire, nosotros ahí en el Centro Médico a veces tenemos programas y recomendaciones en nuestras páginas, ahí nos pueden seguir como con más recomendaciones para esta y otros padecimientos. Muchas gracias por haber platicado con nosotros y le mando un abrazo. Felices fiestas, doctor. Un abrazo, cuídense mucho, Muchísimas felices gracias. fiestas.